sector externo del comercio internacional. El comercio internacional, mira, se hace por mar, se hace por tierra, se hace por aire, ¿no? Pero lo que más se utiliza es disculpen, el transporte aéreo, perdón, el transporte marítimo, ¿no? ¿Qué es el comercio internacional? Es la compra y venta de bienes y servicios entre diferentes países. Los países hacen el comercio internacional por muchas causas. Cuando un país compra del extranjero, se llama importación y se abrevia con la letra M. Cuando un país vende sus productos al extranjero, se llama exportación, se conoce como la letra X. Entonces, ¿cuáles los factores por los cuales los países comercializan tanto exportando como importando? Uno, son los costos. Los costos de producción, ¿no? Un país que produce más cómodo, con las mismas características que otros países, tiene muchas posibilidades de exportar al extranjero. Por eso, por ejemplo, en las últimas décadas, las transnacionales, muy buenos días, ¿no? Tienen por operaciones China, ¿no? Ahí llevan la industria y ahí producen, aprovechando la mano de obra, aprovechando el acceso a la tecnología, ¿no? Aprovechando la energía eléctrica, y ahí producen los bienes y servicios. Que todos bienes, ¿no? Tenemos a las industrias automovilísticas, la industria de la ropa, ¿no? De los calzados, de las máquinas y tantas cosas. Incluso empresas peruanas producen en China, jóvenes, y lo traen aquí, ¿no? Es mucho más barato por los costos de producción. Ahora, pero en los últimos años, la mano de obra china ha ido encareciéndose producto de su crecimiento económico, ¿no? Un país crece, 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 mejora su educación, mejora el acceso a la tecnología, y los chinos no son tan baratos, ya dicen, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho la industria textil? Porque la industria textil es la primera en salir. ¿Qué ha hecho la industria textil? Observando que como los costos se están incrementando, buscan mano de obra más barata. Y lo han encontrado en Etiopía, un país del África muy pobre, donde la mano de obra cuesta 20 céntimos de dólar la hora. Con 20 céntimos de dólar la hora, uno puede imaginar que a la jornada laboral se paga un dólar 60, aproximadamente 7 soles, costo de obra, costo de mano de obra barata, costo de producción barata. TTC no es la ropa Gap, Calvin Klein, ¿no? Ropas americanas especialmente, que están fabricando en Etiopía. Dockers, no sé si ustedes conocerán. Pues, profesor, ¿por qué? Mano de obra barata. Entonces, los costos de producción es un factor importantísimo por lo cual los países comercializan entre sí. Lo hacen más barato, tienen mayor posibilidad de producirlo. Otro factor que es importante, ¿no? Es la brecha de la tecnología. Entonces pongo tecnología aquí, ¿no? La brecha tecnológica, ¿no? Los países industrializados exportan tecnología y no lo hacen, su producción no se hace en los países, ¿no? De origen, ¿no? Hacen, producen en cualquier parte del mundo, donde encuentran suministro de materia prima, acceso a la energía eléctrica, acceso a la materia prima y acceso a la mano de obra barata, ahí producen, ¿no? Por ejemplo, si alguien hablaba de un auto Volkswagen en los 80 se hacía en Alemania, pero luego vieron a México y a Brasil, ¿no? Como países de mano de obra barata y se hacen Volkswagen en México y Brasil. Si alguien compra un televisor, Samsung, que es de Corea del Sur, pues que se haga dote en México. Dos cosas. Transfiero tecnología a mi planta y encuentro
también personal calificado, ¿no? ¿Por qué no se pueden ensamblar televisores Samsung de la línea QLED en Etiopía, profesor? Ah, si yo puedo transferir tecnología. Ah, también, ¿no? Hay que tener en cuenta el capital humano ahí también. ¿Ya? Porque yo entre México y Etiopía, yo creo que Etiopía lo haría más barato, pero también hay que tener el acceso a la tecnología, ¿no? El capital humano donde yo voy a producir. ¿Han entendido? Hace 5 o 6 años había un rumor que Huawei iba a venir al Perú a ensamblar celulares. No, no ha venido, ¿no? ¿Qué habrá visto Huawei en Perú que dijo no, no es una buena idea? Bien. Tres, factor tres, la dotación de recursos naturales. Los recursos naturales también influyen mucho en el comercio internacional. De ahí te explicas por qué, si uno ve la estructura exportadora de los países latinoamericanos, generalmente se concentra en materias primas, ¿no? Materias primas. Desde Perú, cobre, Chile igual cobre, ¿no? Aunque la oferta exportable de Perú es un poco más variada porque no solamente produce cobre, sino oro, plata, zinc, estaño. Gas, Bolivia, soya y carne, Argentina, Uruguay carne con Paraguay también. Brasil tiene una oferta exportable de alimentos envidiable, es un país enorme también. Venezuela, petróleo. Colombia, café, petróleo, petróleo, café. Ecuador, café, plátanos, pero se concentra más en el petróleo. Y así, los países, ¿no? También se ven influenciados por su dotación de recursos naturales a la hora de exportar. Y esas exportaciones de materias primas se llaman commodities, commodities. Por eso nosotros nos conocen como países primarios exportadores. ¿Por qué? Porque somos poco, tenemos poca capacidad de transformar esas materias primas en productos terminados o productos de alta tecnología. La cuarta razón por qué los países hacen comercio internacional es por los gustos y preferencias que vimos en demanda, ¿no? Los gustos y preferencias. Si bien es cierto, el Perú es un país donde produce textiles y exporta textiles, también somos importadores de textiles. Y no por costos necesariamente, ¿no? Tenemos un tratado de libre comercio con China, la ropa china entra cómoda, hace la competencia a la producción nacional, pero también entra ropa importada cara, de marca. De ahí te explicas por qué alguien tiene un Gucci, un Versace, un Dolce Gabbana, ¿no? Original, por los gustos y preferencias. Igual que los perfumes. En los perfumes también se influye mucho gustos y preferencias, pero es un exportador de perfumes también. Las marcas Unique, Saison, Hebel son peruanos, pero hay un Natura que es brasileño que muchas personas utilizan. Ahora son comercio internacional, ¿no? Gustos y preferencias. Bien, hasta aquí alguna pregunta, jóvenes. Preguntas, preguntas. La marca Aesop, Calvin Klein, Gap, se hacía en el Perú, jóvenes. Dockers, se fabricaban en el Perú. Son marcas de ropa reconocidas a nivel mundial, americanas. Hoy ya no están produciendo en el Perú. Se han ido a Etiopía en mancha, jóvenes, buscando mano de obra barata. Y la han encontrado, jóvenes. 20 céntimos de dólar la hora. Teorías del comercio internacional, ahí está el padre de la economía, siempre serio, Adam Smith. Adam Smith dice que ¿no? La teoría del comercio internacional nos explica qué países deben comercializar, qué país debe exportar, qué país debe importar, cuáles son las razones, etcétera, etcétera, ¿no? Las bondades del comercio,
Entonces, vamos a hablar de la ventaja absoluta del comercio internacional. El amigo Adam Smith nos dice lo siguiente. Un país debe exportar aquel bien como sea una ventaja absoluta. O sea, el país debe exportar si posee ventaja absoluta. Entonces le preguntamos, señor Smith, ¿para usted qué es ventaja absoluta? Ah, ya. Entonces nos dice, ¿no? Una ventaja absoluta es aquel en que el número de horas hombres empleadas para producir ese bien es más bajo comparado con los demás países. Lo que pasa que cuando Smith habla de la teoría del valor, él dice que el valor de las cosas, el valor de las mercancías, de los bienes que produce una economía, está en función al trabajo, a las horas de trabajo. Mientras más horas de trabajo tenga esa mercancía, más valor debe tener. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, si un carpintero hace una puerta y la puerta A se demora un día y la puerta B se demora 5 días, la puerta B tiene mayor valor, mayor costo. Entonces, esa teoría del valor trabajo la podemos modificar hoy en día con costo de producción. Entonces, vamos. Señor Smith, ¿qué es la ventaja absoluta? Un país de exportar aquel bien donde menos costo de producción tenga. Uy, profesor, China, ¿no? Entonces vamos con un ejemplo que entiendes. Dos países, dos bienes, Costa Rica y Brasil. Dos bienes, zapatos y bananas. Vamos, con respecto a la producción de zapatos, ¿cuánto es su costo de producción de Costa Rica? $10. Y Brasil, $25. ¿Quién tiene la ventaja absoluta en el comercio internacional? Costa Rica. Costa Rica debe exportar zapatos a Brasil. Costa Rica debe especializarse en la producción de zapatos y Brasil debe importar zapatos. Y con respecto a bananos, a plátanos, profesor, aquí Costa Rica lo hace a 20, Brasil lo hace a 12, entonces 12 es menos que 20. Brasil tiene menos costo de producción que Costa Rica. Entonces aquí Costa Rica debe producir zapatos y especializarse en producción de zapatos y exportar zapatos, y Brasil debe especializarse en la producción de bananos o plátanos porque lo hace más barato. Ese es el comercio. Los dos países se comercializan, ganan, por eso debe haber una especialización. Costa Rica tiene la ventaja absoluta en el comercio internacional en la producción de zapatos y Brasil tiene la ventaja absoluta en el comercio internacional de producción de plátanos. 50 años después viene David Ricardo, su discípulo, que nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice lo siguiente, nos dice lo siguiente. Un país debe exportar aquel bien en que posee ventaja comparativa. ¿Pero qué es la ventaja comparativa? El costo relativo de producir un bien es más bajo comparado con los demás países. Costo relativo. ¿Cuál es el costo relativo? A ver, vamos a graficar, ¿ya? Frontera de posibilidades de producción. Fronteras de posibilidades de producción. Un modelo de la economía. Este es el Perú. Este es el Perú. Y este es Bolivia. Fronteras de posibilidades de producción. Perú, Bolivia. Dos países. Como ejemplo anterior, dos países, dos bienes. Pues países andinos, producen papa, producen producen quinoa, papa y quinoa. Esta frontera de posibilidades de producción, que es esta curva, nos indica la combinación máximo posible de la producción de dos bienes, papa y quinoa, utilizando al 100% los factores productivos. O sea, en esta frontera se está utilizando al 100% los terrenos agrícolas, la mano de obra y los tractores, el capital, para producir papa o quinoa. Entonces,
cada punto en esta frontera hay una producción eficiente y una combinación máxima posible entre esos dos productos. Entonces vamos a poner aquí, en el punto A, en el punto A, se produce 10 toneladas de papa y 10 toneladas de quinoa, utilizando al 100% de los factores productivos. Igual Bolivia, en el punto A se produce 10 toneladas de papa y 10 toneladas de quinoa. Pero como los científicos dicen que la quinoa es un gran alimento, ¿no? Los gustos y preferencias por consumir quinoa han incrementado en los dos países andinos, por lo cual la producción ha cambiado, ¿no? Ahora se necesita producir más quinoa, pasar del punto A al punto B para producir, por ejemplo, 15 toneladas de quinoa. ¿Eso qué implica pasar del punto A al punto B? Implica lo siguiente, jóvenes. Terrenos agrícolas de la papa pasarán a la quinoa. Mano de obra que produce papa pasa a la quinoa. Y maquinarias, herramientas, equipos, que es el capital de la papa pasa a la quinoa para producir más quinoa. Pero eso implica un sacrificio, un costo de oportunidad, un costo relativo, un costo económico. Ah, profesor, la producción de papa habría que sacrificar. Y Perú sacrificó de 10 a 5 toneladas. Y lo mismo Bolivia. Los gustos y preferencias por consumir quinoa en Bolivia también aumentan y va a aumentar de 10 a 15. Pero ¿qué implica sacrificar la producción de papa? ¿Cuánto sacrificó Bolivia? De 10 a 8. Pregunto, ¿quién de los dos sacrifica menos? ¿Quién de los dos tiene menos costo comparado? ¿O quién de los dos tiene menos costo relativo o costo por unidad? ¿Quién de los dos tiene la ventaja comparativa en el comercio internacional? ¿Perú o Bolivia? Hola, dice la pregunta. Habla. ¿Quién de los dos sacrifica menos? Ah, pues es fácil darse cuenta. ¿Ah? Perú, ¿cuánto sacrifica? 5 toneladas de papa. Y Bolivia, ¿cuánto sacrifica? 2 toneladas de papa. Entonces, ¿quién de los dos países sacrifica menos? ¿Quién de los dos países tiene menos costo relativo? Bolivia. Así es. Eso es la teoría de la ventaja comparativa. Se aplica en la vida diaria, ¿no? De repente en casa somos dos, tres hermanos y mamá dice, Pepe Lucho, anda a comprar la sal. Mamá, pero ¿por qué siempre yo? Es que tú no estás haciendo nada. Ese no estás haciendo nada no es por ofenderte, sino mamá está aplicando la teoría del comercio internacional, la ventaja comparativa. Si tú vas, sacrificas menos. Tienes la ventaja comparativa, ¿no? En ir a comprar la sal. Quizá los dos hermanos estén estudiando, uno está en la universidad, otro está teniendo ese examen, y de repente tú estás doteando, no cuando tú dotas. Te manda a ti porque ir tú es sacrificar menos. Bien, jóvenes. Y vamos con la ventaja competitiva en el comercio internacional. Una ventaja competitiva en el comercio internacional nos dice lo siguiente, ¿ya? Más o menos el año 1989 cae el muro de Berlín, en noviembre creo que cae el muro de Berlín, y el capitalismo crece fuertemente, la globalización crece fuertemente, y con ello también
con ello también el mundo se hace más competitivo. Entonces las grandes transnacionales salen a buscar nuevos países donde producir, nuevos países donde poner su producción, generando así una competencia a nivel internacional entre empresas grandes, pequeñas, medianas y microempresas. Trae sus beneficios y también trae sus contras, ¿no? Yo creo que el tiburón come a la presita, ¿no? La ballena se absorbe a un pejerrey, haciendo ilusión que las grandes transnacionales pues van a hacer quebrar a empresas pequeñas. Y entonces, Michael Porter, el teórico de la ventaja competitiva, el autor de la ventaja competitiva, dice que para poder crecer y sobrevivir en este mercado altamente competitivo, tendrías que desarrollar ventajas competitivas. Pues no dice nada, ¿no? Pero ¿qué son las ventajas competitivas, Michael Porter? Él dice, tú como empresario debes desarrollar un valor diferencial. Cuando nos habla de un valor diferencial, nos está hablando de un valor añadido, de un valor agregado, y un plus a tu bien o servicio que te permita diferenciarte de la competencia. Y eso va a hacer que el consumidor prefiera tu producto sobre los demás. Si tú eres capaz de generar un valor agregado, un valor diferencial a través de la innovación, de la diferenciación, de la mejora en calidad, de la mejora de tus costos, de tus garantías postventas, de tu cobertura de entrega, de la velocidad en que tú atiendes al cliente, ¿no? De la flexibilidad horaria, etcétera, etcétera, es que estás logrando desarrollar ventajas competitivas. Un ejemplo bien práctico es entre Samsung y Sony, ¿no? Los reyes o las reinas de los televisores en los 80 eran japoneses. Es más, si nosotros vemos que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La supremacía tecnológica y económica era entre Estados Unidos y la URSS. La URSS cae en el 89, se cae el muro de Berlín, y en los 80 ya la competencia era Japón y Estados Unidos. Y Japón reinaba con muchos productos tecnológicos, entre Sony. Pero al final de los 90, así como un pericotito tímido, asomó su cabecita Samsung. Samsung, coreano, chancho. Así pensaba la clase de los 90. Cuando vino los autos de Corea del Sur, ese chancho. Preferían los Sony, los Toyota, los Nissan, los Panasonic. Pero Samsung poco a poco ha ido introduciendo ventajas competitivas como la innovación tremenda en los televisores, pantallas planas, pantallas con disco duro, televisores con disco duro con USB, ¿no? Televisores curvos. ¿Y qué ha hecho? Ventajas competitivas. Le ha quitado mercado a Sony. Bueno, bonito, barato, ventajas competitivas. Innovación, mejor calidad, así es. Los OLED, ¿no? Un OLED Samsung es mucho más barato que su similar Sony. Un 4K Samsung es mucho más barato que su similar Sony. Así es. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta con las teorías del comercio internacional? Valor diferencial, ese es importante, jóvenes. Valor añadido. Preguntas, por favor, preguntas. Sobre las preguntas.
¿Por qué es más barato en algún país el coste de producción? Ya habíamos dicho, ¿no? La mano de obra en Etiopía es 20 céntimos la hora. Por ejemplo, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México y Canadá, el TLC de América del Norte, el NAFTA, la mano de obra en la industria automotriz en Estados Unidos, la mano de obra, la hora, era de $12 en ese tiempo. $12, ¿ah? La mano de obra, la más barata. Entonces, si yo contrataba un obrero, prácticamente le pagaba más de $100 el día, $3.000, hasta más el mes, a un obrero que ensamblaba vehículos en mi país, Estados Unidos. Pero cuando veo que en México la mano de obra es $2 en la industria automotriz, ¿qué prefieres tú como dueño de Chevrolet? Ah, cierro la planta en Estados Unidos y abro la planta en México. Por eso, joven. ¿Ya? Bien, continuamos por los costos, por la mano de obra. Bien, formas de comercio internacional. Estamos hablando del comercio internacional, ahora vamos a hablar de las formas, ¿no? Se dice que el comercio internacional es exportación e importación. La exportación, conocida como las X, es la venta de bienes y servicios al exterior. ¿Está bien? Las exportaciones peruanas siguen dos, tradicionales y no tradicionales. Las tradicionales, mira, productos de exportación que históricamente han constituido la mayor parte del valor de nuestras exportaciones. Se concentran en el 80%. El 80% de los que exportamos nosotros son exportaciones tradicionales. En el mundo se conoce como commodities. Generalmente tiene un valor agregado menor a los productos no tradicionales, ¿no? Por ejemplo, ese es el metal rojo, es el cobre. Así se exporta el cobre, ¿ves? Tradicional. ¿Qué es lo que más exportamos en los productos tradicionales? Mineros, cobre, oro, plata, zinc, estaño, molibdeno, gas, petróleo, ¿no? Eso exportamos. Pesqueros, harina de pescado, aceite de pescado, pota. Agrícolas, café, algodón, azúcar. Productos de exportación tradicional. Poco valor agregado. Históricamente hemos exportado. Y los productos no tradicionales, ¿no? Más o menos alcanzan el 20%, ¿no? Se han hecho algo importante, por eso se llaman no tradicionales, ¿no? Que en los últimos años tienen cierto peso estadístico o relevancia, ¿no? En la estructura exportadora del país. Coincidentemente, son productos novedosos desde el punto de vista de la historia económica del Perú, pero también coincidentemente tienen mayor valor agregado. Dentro de las exportaciones no tradicionales, jóvenes, dentro de las exportaciones no tradicionales, el Perú exporta hoy en día frutas. Es la reina. Entre la uva y el arándano se pelea. La palta Hass, la páprica, los espárragos, la papaya, ¿no? Son exportaciones no tradicionales, agroindustriales. El segundo rubro es el textil, los textiles, la ropa en algodón, las ropas de punto también le llaman. Es el segundo rubro más importante. El tercero es el rubro eh, de carrocerías, ya, metal mecánica le conocen, ¿no? Perú también exporta carrocerías de microbuses. O sea, el Perú produce carrocerías, jóvenes, ¿ya? Importa el chasis y el motor y acá le arman la carrocería. Una de las plantas más conocidas es Modasa, tiene su planta enorme en Lurín, ahí se hacen las carrocerías. Y exportamos para Chile, para Ecuador, para Colombia, incluso para Brasil le hemos vendido, ¿no? Carrocerías de microbuses. Las artesanías, también productos no tradicionales. ¿Está bien? Bien. Y con respecto a la importación es la adquisición de bienes y servicios del extranjero. ¿Qué es lo que más importamos? La estructura de importación, los insumos. Perú es un gran importador de insumos, jóvenes. Lo que más importa del Perú son insumos. O sea, nosotros vendemos las materias primas y los países desarrollados nos devuelven insumos o productos altamente tecnológicos. ¿Ya?
Exportamos commodities y nos vienen insumos o productos terminados. O sea, el insumo, luego los bienes de capital, maquinarias, herramientas, equipos, el segundo rubro. Y el tercer rubro, los bienes de consumo como alimentos, electrodomésticos, vestidos, calzados, licores, que es bienes de consumo para las familias. Tres rubros: insumos, bienes de capital y bienes de consumo. Ese es más o menos, ¿no?, la exportación, la importación de bienes y servicios en el Perú. Ahora, ¿qué es la balanza comercial? La balanza comercial es la suma, ¿no? Es decir, a ver, Perú, ¿cuánto exportaste al año? Y vamos a sumar desde el punto de vista monetario, ¿no? Miles de millones de dólares. Vamos a poner una cifra aproximada. Perú exportó 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares. Muy bien. ¿Y cuánto importó al mismo tiempo, el mismo año? Hizo una importación de 50.000 millones de dólares. Ah, ya. Fueron iguales, exportación, importación. Sí. Entonces la balanza comercial es eso, ¿no? Registra el intercambio de mercancías de un país con el resto del mundo. Ahora, de bienes nada más, solamente de bienes. ¿Cuántos bienes llegamos a exportar y cuántos bienes llegamos a importar? Pero la cuantificación es en dinero, o sea, los miles de millones de dólares. Es el valor monetario de las exportaciones menos el valor monetario de las importaciones. ¿Han entendido? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, miren, la exportación, la importación, ¿no? Y aquí tenemos el saldo de la balanza comercial, el saldo. A ver, profesor, un ejemplo. Si el Perú exportó 10.000 millones de dólares e importó 5.000 millones de dólares, ¿cuánto es el saldo? Si la balanza comercial es exportación menos importación, el saldo es positivo, de 5, ¿no? Y ese es el resultado. ¿Cuánto fue el resultado de la balanza comercial el año pasado? Ah, profesor, fue de superávit. Ahí está el superávit, ¿eh? El superávit en la balanza comercial. Si el Perú exportó como 10 e importó como 20, el saldo a exportación menos importación, ¿no? Negativo, de menos 10. Y eso se llama déficit en la balanza comercial. El déficit. Y si el Perú exportó como 10 e importó como 10, el resultado es cero. Y eso se conoce como equilibrio en la balanza comercial. Entonces, si tú dices, no, el Perú ha tenido un déficit en la balanza comercial el 2021, ya sabes muy bien, la importación le ganó. Si te dicen en el texto, el Perú tuvo un superávit fiscal, perdón, un superávit comercial el año pasado, la exportación le ganó a la importación. El Perú cierra en equilibrio en su balanza comercial, la exportación fue igual a la importación. Bien, Banco Central de Reserva del Perú, observen la gráfica, ese es un diagrama de barras, ¿no? Y díganme ustedes en qué año el país, el Perú, ha tenido déficit en la balanza comercial. A ver, por favor, díganlo. ¿En qué año el Perú ha tenido déficit en la balanza comercial? ¿En qué años el Perú ha tenido déficit en la balanza comercial?
Bien, continuamos. Claro, la respuesta del profesor 2014-2015, ¿no? Porque es negativo, ¿no? Muy bien. Y uno se explicará ¿y por qué, profesor, ese año ha sido negativo? Bien. ¿Por qué, jóvenes? Ya, porque la exportación en su gran medida es minera. Y si la minería le va bien, si el precio internacional de los minerales sube, por la demanda internacional, la exportación sube y tenemos balanza comercial superavitaria. Pero si la minería le va mal, si el precio internacional de los minerales cae, el valor de la exportación cae, ¿no? Y a la balanza comercial le va mal para el Perú. Bien. Elementos determinantes de las exportaciones y las importaciones. O sea, en el comercio internacional también juega un rol importante, ¿no? El tipo de cambio, la divisa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es la divisa? La divisa, jóvenes, la divisa es la moneda fuerte en el comercio internacional. La moneda fuerte sí, la divisa, jóvenes, la divisa vendría a ser como esa unidad monetaria de algún país o de algunos países o de pocos países que se utilizan en el comercio internacional. O sea, si un país exporta, cobra en divisas. Si un país importa, paga con divisas. Entonces, la divisa más fuerte es el dólar, ¿no, jóvenes? El dólar. Más del 80% del comercio mundial se hace en dólar todavía. El euro, la libra esterlina, el yen japonés y el renminbi chino, ¿no? O sea, ese renminbi chino que poco a poco está volviéndose pesado en el comercio internacional, ¿no? O sea, está cobrando peso en el comercio internacional, el renminbi chino, ¿ya? Esas son las divisas. Ahora, con respecto a las reservas internacionales netas, el RIN. ¿Quién administra el RIN? El Banco Central de Reserva del Perú. En todos los países, ¿ah? Con respecto a los RIN, no, el Perú es el tercer lugar en latinoamericano, ¿no? Después de Brasil, después de México, Perú es uno de los países que tiene más reservas internacionales netas. El RIN es importante porque de alguna otra manera nos va a brindar liquidez internacional. Profesor, ¿qué es liquidez internacional? Cuando hablamos de liquidez internacional, hablamos de lo siguiente. Hablamos de lo siguiente. Eh, el país o los países, cuando se habla de liquidez internacional, los países cuando comercializan entre sí necesitan divisas, dólares, euros para pagar importación, ¿no? De repente yo soy un importador que quiero traerme, no sé, 50 camionetas 4x4. Necesito 5 millones de dólares. Voy al banco y digo, quiero comprar 5 millones de dólares para pagar importación. No hay, me dice. Otro banco, no hay. Voy a la casa de cambio, no hay. Entonces no podría importar. ¿Te imaginas que no puede importar insumos para el papel higiénico o para producir caña de azúcar? Va a escasear ese producto, ¿no? Entonces, quien va a brindar esa liquidez internacional es el Banco Central a través de las reservas. El Banco Central dirá, mira, acá tengo 100 millones de dólares. ¿Quién lo quiere? Y los bancos dicen, yo quiero 50, yo quiero 20, yo quiero 5, yo quiero 1 millón. Y el Banco Central comienza a hacer las operaciones de mercado, ¿no?
es venta y compra de dólares, de sus reservas, ¿no? Y eso garantiza liquidez internacional, garantiza la tenencia de dólares en la economía para poder hacer transacciones internacionales. Es importante las reservas. Pero también, aparte de brindar liquidez internacional, las reservas internacionales también nos hace un poquito más fuertes a crisis financieras. Cuando hay una crisis en un país o una región, los primeros en irse a abandonar el barco son los inversores, son los inversionistas, y generalmente que tienen inversiones en bolsa, ¿no? Tiene inversión en bolsa, se va, ¿no? Se va al extranjero, se lleva sus dólares y el dólar comienza a escasear en el Perú. Y algo que escasea, ustedes lo saben muy bien, algo que escasea, el dólar, el precio sube, ¿no? Si escasea el limón, sube el precio del limón. Si escasea los mangos, sube el precio de los mangos. Si escasea el dólar, porque se van los inversores, si escasea el dólar, sube el precio del dólar. Ah, profesor, depreciación, sí, una fuerte depreciación. Se deprecia el sol porque el dólar se encarece. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Ah, defiende a su hijo, el sol, ¿sí o no? El dólar se encarece, el sol se debilita, entonces dice, no, voy a vender dólares. Y comienza a vender dólares las reservas. Las reservas nos sirve como ese colchón que impactan el golpe ante shock externos, ante crisis financieras. Permite, permite que la moneda local se deprecie frente al dólar, cosa que no puede hacerlo Argentina hoy porque tiene pocas reservas, ¿no? Y el tipo de cambio en Argentina se ha disparado tremendamente. Ha sufrido una fuerte depreciación su tipo de cambio en Argentina o devaluación del peso argentino. Entonces, más o menos las reservas vendrían a ser así, ¿no? Siempre los explico así. Es decir, la torre más alta de Lima y un suicida está aquí, a punto de tirarse, perder la vida, está en crisis emocional, existencial. Vienen los bomberos y arman la cama elástica. Pero esa cama elástica es una sábana de dos plazas. ¿Cuál es la probabilidad de salvar a este suicida? Pocas, ¿no? Hay que ser bien puntero, ¿no? Ahí el aire juega un bien punto en contra. Pero si la cama elástica no fuera así tan pequeña, si la cama elástica bordeara todo el edificio, profesor, las probabilidades de salir airoso por parte de los bomberos es 100%, ¿no? Lo mismo, la cama elástica ¿no? representaría las reservas internacionales, ¿no? Y aquí vendría a ser una crisis económica, crisis financiera, crisis de la región. Entonces, si el Banco Central tiene mayor reserva, tendría un mayor margen de ganancia para salir airoso, ¿no? Frente a una crisis. No sé si me han entendido la analogía, jóvenes. Eso vamos a hablar más adelante, no, no se preocupen, flotación sucia, aranceles, eso vamos a hablar más adelante. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí, muy bien. Continuamos. Las reservas internacionales netas están en oro, lingotes de plata, en divisas entre el dólar, el euro, la libra esterlina, también en derechos especiales de giro, que es la unidad monetaria del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Esa es de importancia, no solamente la liquidez internacional, sino también le da un buen margen de maniobra al Banco Central para salir airoso frente a shock externos, frente a crisis internacionales. Muy bien, el tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? El tipo de cambio es el precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Así es. ¿Qué es el tipo de cambio? El precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional.
Ya, entonces tenemos así. Hay dos tipos de cambio. El tipo de cambio A, vamos a poner el tipo de cambio A, el tipo de cambio fijo, donde esto tuvimos hasta el año 1992. El Banco Central le ponía el precio al dólar. El Banco Central establecía el valor del dólar en términos de soles, ¿no? Decía, el dólar, el tipo de cambio va a estar 2 soles. Decía que por $1 hay que pagar 2 soles. Así de sencillo. Pero este fue hasta el año 1992. Ahora tenemos el tipo de cambio B, el de flotación, ¿no? El tipo de cambio flotante, llamado también flexible o de mercado. Es que el Banco Central dice, el precio del dólar se fija por el libre juego de la oferta y la demanda. Oferta y demanda de dólares te saca el tipo de cambio. Si el tipo de cambio lo fija el propio mercado, si el dólar abunda, el tipo de cambio baja. Si la gente compra más dólares, el tipo de cambio sube, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? A mayor demanda, mayor precio, el tipo de cambio sube. Presidente Castillo, segunda vuelta. No, el candidato Castillo, no más pobre es un país rico. Pasó la segunda vuelta y los inversionistas llegó el socialismo, llegó el chavismo acá al Perú y miles de personas, ¿no? Sacaron dólares al extranjero. 10.000 millones de dólares salieron del Perú. Y el tipo de cambio comenzó a subir en plena segunda campaña electoral. Ustedes se recordarán, han vivido eso hace poquito, así, ¿sí o no? El año pasado. Ah, ¿verdad, no? La gente demandaba más dólares por el temor, ¿no? Y el tipo de cambio comenzaba a trepar, a trepar, a trepar, a trepar. Y si el Banco Central no hubiese vendido dólares, el tipo de cambio se disparaba mucho más y llegaba a los 5 o 6, fácil. Pero como el Banco Central tiene reservas, vendía, vendía, vendía y amortiguaba la subida, ¿no? Si la subida iba a ser así, la subida fue así, más lenta, le dio cierta estabilidad, ¿no? Así es. Entonces, profesor, no tan mercado es entonces, ¿no? Entonces tenemos la variación B1, B sub 1. O sea, el Banco Central lo que hace es dejarlo al mercado, fijar el tipo de cambio, pero cuando el mercado es muy, muy fluctuante y el dólar se dispara o el dólar cae fuertemente, hay una intervención del Banco Central. A eso llamamos tipo de cambio administrado o de flotación sucia. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que hoy en día el Banco Central lo deja fijar al mercado al dólar. El precio del dólar se fija por el mercado, por el libre juego de la oferta y la demanda. Pero cuando el tipo de cambio se está disparando, y observa eso el Banco Central dice, no, no se puede disparar tan rápido, ¿no? Que suba lento. Entonces el Banco Central comienza a vende dólares. Y vende dólares no para que el dólar baje, sino que la subida sea lenta. Y si el tipo de cambio está cayendo fuertemente, el Banco Central también dice, no puede caer fuertemente, ¿no? Porque eso genera incertidumbre, ¿no? Desequilibrio. Entonces va a comprar dólares. Y compra no para que suba el dólar, sino compra para que la caída sea suave. A esa intervención de venta y compra de dólares se llama tipo de cambio administrado o de flotación sucia. Ahí está la respuesta de sus preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué es el tipo de cambio? El precio del dólar en términos de soles. Si tú tienes caro el $10, ¿a dónde vas? A la casa de cambio y dices, quiero cambiar $10. Muy bien, te cotiza 3.80, te da 38 soles. Es el tipo de cambio. Ahora, profesor, ¿por qué me dijo 3.80? Porque el tipo de cambio se fija por el precio del mercado. El mercado fija el tipo de cambio en el Perú. Puede subir, puede bajar. Por eso el tipo de cambio está subiendo, está bajando, ¿no?
por el mercado. Pero si la subida es muy fuerte, como la que tuvimos en la segunda campaña electoral, ¿no? Cuando el profesor, el candidato decía, no más pobres y un país rico, ¿no? Y comenzaba a hablar del pollo, y había un maestro y un alumno, ¿no? Donde el alumno llevó un pollo a la espalda y decía, mi pollo está vivo o está muerto, ¿no? Entonces, ya que el tipo de cambio se disparaba mucho más, porque en el fondo no sabíamos qué iba a hacer, ¿no? Entonces, el tipo de cambio se disparaba, entonces vamos a decir, "Oh, de nuevo salió a hablar, sí, y hay que vender dólares. Por pronto va a haber situaciones donde el tipo de cambio se desborda, se cae. De repente la exportación minera crece tanto, tanto, abunda el dólar, el tipo de cambio se tremendamente cae. Entonces, eso genera incertidumbre también, entonces comienza a comprar. El tipo de cambio libre, 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 es cuando el Banco Central no interviene. Es el tipo de cambio de flotación limpia, pura. El dólar puede subir hasta 10 soles y luego bajar a un sol. El Banco Central no interviene. El mercado lo va a regular solo. Esos son los ultra neoliberales, pero en cambio aquí hay una intervención del Estado. Entonces ahí hay algo que dice, no, el mercado hay que corregirlo. Por eso el tipo de cambio en Perú es de flotación sucia. No vayas a pensar que la flotación sucia es que el Banco Central fija el precio del dólar. No, lo deja flotar libremente, pero está como ese, a ver, ¿cómo les explico, no? Como ese niñero o niñera que cuando el niño se desborda por un lado donde puede ser muy peligroso, lo va a corregir. Ándate por este lado. Cuando comienza a subir, vende dólares. Pero la subida tiene que ser fuerte. Lo que el Banco Central evita fuertes fluctuaciones del tipo de cambio, ¿no? Si este es el tipo de cambio, este es el tiempo y este es el tipo de cambio, ¿no? Si el tipo de cambio sube así y luego baja así, sube así, baja así. Porque eso es inestabilidad, ¿no? Y así no puede ser una economía, ¿no? Te imaginas un sistema financiero, ¿qué tasa de interés va a cobrar en dólares, ¿no? El importador va a poder comprar hoy si el tipo de cambio va a estar disparándose mañana. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Darle cierta estabilidad al tipo de cambio. Comprando y vendiendo dólares te va a dar, ¿no? Si la caída es así, pues que caiga así, así. Si la tendencia a subir, que suba así. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien. Muchas causas fueron las que determinaron que, que la inflación baje, pero uno es el shock, otro es la apertura comercial. Se aplica shock y la economía se abre el mundo, se bajan los aranceles y viene importación fuerte. Entonces hay mayor oferta de productos en el mercado nacional y eso genera que los precios bajen, ¿no? Algo que abunda, el precio baja. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? Se entendió lo que es el tipo de cambio, ¿no? Se entendió por qué el Banco Central, sí, en Argentina, los argentinos están haciendo lo que los peruanos hicimos en los 80, ¿no? Y eso es, ¿no? Aquí teníamos tipo de cambio, eh, ¿cómo les digo? A ver, en Argentina el tipo de cambio es fijo. Dos, si fija el precio, si hay fijación de precio con mercado negro. En Argentina hay mercado negro de dólares. Tres, hay diferentes tipos de cambio en Argentina por diferentes sectores, ¿no?
El que exporta soya, el que importa soya, el que exporta soya, el que importa vehículos, maneja otro tipo de cambio. Aquí también se maneja tipos de cambio diferenciados, ¿no? Teníamos 16 tipos de cambios en el Perú en los 80. Algo parecido tiene Argentina. O sea, los argentinos tienen problemas sobre eso, ¿no? Siempre hacen crisis, jóvenes argentinos. Siempre su economía está en crisis en Argentina, jóvenes. Algo pasa en Argentina. Y es la política económica en el plan de Argentina. Bien, continuamos. El tipo de cambio juega un rol importante en la exportación e importación, ¿ya? Entonces, si se incrementa el tipo de cambio y el tipo de cambio es fijo, o sea, tú ya sabes que el tipo de cambio fijo es por, ¿no? por el Banco Central. Si el Banco Central decide elevar el tipo de cambio de 2 a 3 soles, se llama devaluación del sol. Entonces, una devaluación se utilizaba hasta el año 92 en el Perú. Y si el Banco Central decide bajar el tipo de cambio de 2 a un sol, se llama una revaluación del sol. Devaluación cuando el tipo de cambio sube. ¿Quién devalúa? El Banco Central. Revaluación cuando el tipo de cambio baja. ¿Quién revalúa? El Banco Central. Devaluación, dólar de 2 a 3 soles. Revaluación, dólar de 3 a 2 soles. Esta es historia. Ahora el tipo de cambio es de mercado, flotación limpia, si se supone, ¿no? Si el tipo de cambio sube, se llama depreciación del sol. Entonces, ¿qué es la depreciación del sol? Lo mismo que devaluación, pero en este caso la depreciación se utiliza cuando el tipo de cambio es de mercado, ¿no? Y una apreciación del sol cuando baja el tipo de cambio, cuando el dólar se hace barata. Cuando Pedro Castillo pasó a segunda vuelta, ¿no? Se depreció el sol. Se depreció el sol. Ahora, depreciar el sol significa ¿qué cosa? Que el tipo de cambio subió. Y si el tipo de cambio sube, eso afecta a la exportación. El exportador gana en dólares, exporta su producto y le pagan en dólares. Le conviene, pues, porque tiene dólar y aquí lo cambia a soles, va a recibir más soles. La exportación sube. El importador pierde. ¿Por qué? Porque el importador tiene soles en el Perú y quiere comprar dólares para pagar su importación, ¿sí o no? Entonces, como tiene soles y el dólar subió, compra menos dólares, por lo cual la importación va a bajar. O en otras palabras, si el tipo de cambio es sube o el dólar es más caro, la importación se encarece, se vuelve caro. En cambio, si el tipo de cambio sube, la importación se abarata, la exportación se abarata, ¿ves? Se abarata la exportación. ¿Por qué, profesor? Porque el exportador va a recibir más soles por cada dólar que exporta. En cambio, si el tipo de cambio cae, quien gana es el importador, porque el importador le gusta dólar barato. Con sus soles solo comprará más dólares e importará más. Si el tipo de cambio baja, la importación se abarata. ¿Eh? Todo lo contrario. Pero si el tipo de cambio baja, la exportación se vuelve caro. Por eso la exportación disminuye. En resumen, ¿a quién le gusta dólar barato? Al importador. ¿A quién le gusta dólar caro? Al exportador. Entonces, si sube el tipo de cambio, hay sectores que se ven favorecidos y hay sectores que se perjudican. Si baja el tipo de cambio, hay sectores que se favorecen y hay sectores que se perjudican. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Claro, o cambiamos el modelo económico, ¿no? ¿Se recuerdan? ¿No hay más preguntas?
Cuando hay mayor o menor oferta de dólares, ¿qué le pasa a la moneda nacional? Fácil, jóvenes. Mira, si todo el mundo demanda dólares, si todo el mundo compra dólares, ¿qué pasa con el precio del dólar? ¿Sube, sí o no? Sube el tipo de cambio. ¿Está bien? Si la minería exporta tanto, aumenta la oferta de dólares. El dólar abunda y cae el tipo de cambio. Si sube el tipo de cambio, ¿cómo se llama? En un tipo de cambio flexible. Aquí se deprecia, y aquí se aprecia el sol. Aquí se deprecia y aquí se aprecia. Cuando Castillo pasó la segunda vuelta, todo el mundo demandó dólares para irse, para llevarlo afuera. No decían que te iba a quitar una casa, que te iban a quitar tus ahorros por rico. La gente demanda más dólares, sube el tipo de cambio y eso se llama depreciación del sol. Depreciación del sol. Pero si hay un boom minero, se incrementa la oferta de dólares y el tipo de cambio cae, porque abunda el dólar, bueno, el tipo de cambio va a caer. ¿Y eso cómo se llama? Apreciación del sol. Bien, otra pregunta. Lo mismo puedes jugar, ¿no? Si cae la demanda, cae el tipo de cambio. Si cae la oferta, sube el tipo de cambio. Lo mismo puedes hacer. Lo inverso nada más. Bien, no hay otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Que aumente o disminuye? Depende, ¿no? Depende qué eres tú, exportador o importador. Lo que le importa al Perú es la estabilidad, ¿no? Si el tipo de cambio que suba, pero que suba despacio. Es el mercado. Pero hay que... Bien. Es un arancel, estamos hablando de las políticas proteccionistas, ¿no? El proteccionismo es, pues, es una ideología, ¿no? Donde hay que proteger el mercado nacional, especialmente la industria nacional, de la competencia internacional, ¿no? Es decir, al firmar un TLC, un Tratado de Libre Comercio con China, significa que el arancel iba a ser igual a cero, ¿no? ¿Qué es un arancel? Un impuesto a la importación. O sea, los productos chinos entran al Perú con arancel cero. Y mira cómo está Gamarra nerviosa, ¿no? Va a venir China con su ropa china y nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a quebrar. Es un arancel. Entonces, las políticas proteccionistas dirían, bueno, hay que subir los aranceles. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es un arancel? Un impuesto a la importación. ¿Cuáles son sus efectos? ¿El arancel encarece el precio del producto, sí o no? Si Perú le sube los aranceles a cualquier producto importado, se encarece el producto importado y tiene un efecto en el consumo. Claro que sí, profesor. ¿Por qué? Porque ese producto llega más caro al Perú y el peruano prefiere consumir producto peruano. Pero también subir el arancel implica que los productos importados se encarezcan, ¿sí o no? ¿Te imaginas que el Perú diga, no China, ya no TLC ¿no? Y Perú le sube los aranceles a la ropa china, a los productos chinos? Entonces tu teclado, tu mouse, tus audífonos entran más caros, ¿sí o no? Sí, incluso la ropa. Efectos a la producción. Si subimos los aranceles, eso aquí beneficia al sector productivo. O sea, Gamarra es feliz si subimos los aranceles a China, ¿no? Pero si subimos los aranceles a China, ¿sabes quién es infeliz? Las familias, el consumidor. Ese es el pro y el contra, ¿no? Aquí tenemos infeliz la familia y ¿quién es feliz? La empresa nacional. Entonces, ustedes van a preguntar, profesor, ¿es bueno subir los aranceles? Depende qué eres, ¿no? Si eres productor,
para ti es bueno. Si eres consumidor, para ti es malo, porque al final se encarece el producto importado. Y efecto sobre el ingreso, si subieron los aranceles, el Estado recaudaría más impuestos, ¿no? Entonces, todo depende, joven, ¿no? Cuando hay una pregunta de economía, depende, profesor. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Qué es un arancel? Un impuesto en la importación. Si subimos los aranceles, buscamos defender la industria nacional, pero encareciendo el producto importado, que eso va a perjudicar a las mayorías, ¿no? Eso es. Entonces, hay presidentes proteccionistas que van a buscar subir los aranceles, ¿no? Pero como son tratados de libre comercio, va a ser bien difícil ya, jóvenes. Bien difícil. Continuamos. Las medidas pararancelarias. Acá tenemos las cuotas de importación. El Perú restringe la cantidad importada. Aquí tenemos los subsidios a la exportación. El Perú busca beneficiar a los exportadores peruanos a través de transferencia de dinero, lo que se llama subvenciones o subsidios a la exportación. Aquí tenemos las medidas fitosanitarias que el Perú busca, de alguna manera, restringir la importación de alimentos mediante pretextos, ¿no? Bolivia, ya no te compro carne ya, porque creo que en tu carne hay un virus. Déjame investigar, ¿no? Y ya le cerramos 2 años las medidas fitosanitarias. Son medidas pararancelarias, no arancelarias, pero ¿qué buscan? Proteccionismo, proteccionismo. Es el drawback. El drawback es un incentivo a la exportación no tradicional. Es como un retorno del impuesto que tú pagaste. Para eso tú tienes que ser una empresa que exporta productos no tradicionales, como los textiles, pero que importas el insumo. Por ejemplo, has importado máquinas, has importado tela, y aquí has pagado IGB, ¿no? A la importación. De repente pagaste arancel. Has pagado impuestos, ¿sí o no? Pero aquí ese insumo lo has transformado y lo has vendido. Te ha dado valor agregado y has vendido, has logrado exportar. Del gobierno, para darte cierto beneficio, para haber pagado estos impuestos a la importación, te va a devolver el 5% del valor exportado. Es el drawback o drawback. Un régimen aduanero que permite obtener como consecuencia de la exportación la devolución de un porcentaje del valor exportado. ¿Y por qué? Porque el coste de producción se ha visto incrementado por los derechos arancelarios que graban la importación. O sea, si tú logras exportar productos no tradicionales, pero ese producto que exportaste, sus insumos fueron importados, entonces tienes derecho a un retorno que se llama drawback o drawback. ¿Y qué es el dumping? El dumping, que lo vimos las semanas en mercado, ¿no? Es una competencia desleal de discriminación de precios, ¿no? El chino, por ejemplo, produce ropa y cada polo que ha producido en el propio China lo ha vendido a $10. En el mercado chino, ¿no? A $10 se ha vendido. Pero cuando se trae al Perú, cada polo no se vende a $10. Y es más, uno debe pensar que debe venderlo a más, ¿no, profesor? Porque cuesta traer, pues, ¿no? El barco cuesta. El flete cuesta, los derechos de importación, de exportación, el almacenaje cuesta, pero ese polo se vende a $2. Entonces uno se pregunta, ¿por qué en China se vende a 10 su propio mercado y en Perú se vende a 2? Quiere hacer daño a Gamarra. Ese es dumping, jóvenes. El famoso dumping. Preguntas, jóvenes, preguntas, preguntas. ¿Te imaginas cuántos productos importa Perú? Miles de productos. Entonces, los aranceles no son una tasa plana, ¿no? Son 5, 10, 15, 20%, dependiendo del rubro de importación. El trigo viene con arancel cero, porque va para el pan, pero los bienes de lujo vienen con más aranceles, ¿ya? TLC, vamos a ver, jóvenes, más adelante, sí. Perú tiene TLC con Chile, vamos a hacer TLCs, vamos a hacer TLCs. Eso se llama integración económica. Claro, si aplicamos dumping, si lo dejamos al chino hacer dumping, nos mata la industria de qué? Del calzado, nos mata la industria del textil,
nos mata la industria siderúrgica porque trae también aceros chinos, mata todo. ¿Y Perú qué hace? Se convierte en un gran importador de China. Y el China viene y sube los precios ya. Como no tiene competencia, pero ahí está Indecopi, ¿no? Ahí está Indecopi, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, que sanciona los dumping. Muy bien, jóvenes. Pasemos al examen. ¿Quién lanza la dirección? Por favor. En el Perú existe una economía, autarquía significa economía cerrada, ¿no? Que no dependamos de nada. No, no existe eso, no es teórico. Muy bien, marquemos, por favor. Marquemos. Hemos marcado 5 o 6 minutos, a ver, para dar las claves de algunas preguntas.
Muy bien, termine de marcar, por favor. Bien, vamos a ir marcando ya. Indique la alternativa incorrecta, dice. La incorrecta. Puedes dar tu examen después ya. Con respecto a la producción del tipo de cambio. La incorrecta. Expresa el precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional, si esa es la verdadera. Me parece la incorrecta. El tipo de cambio libre se determina por libre cobro, oferta y demanda. Verdadero. Cuando el tipo de cambio es fijo, ¿quién lo determina? El Banco Central, aquí dice Economía y Finanzas, ¿no? A ver, avión. Muy bien. La dos. Si el Banco Central baja el encaje legal, si el Banco Central de Estados Unidos baja el encaje legal, los 50.000 bancos que tiene Estados Unidos tendrían mayor disponibilidad de dólares, ¿sí o no? La oferta de dólares a nivel mundial se incrementa, ¿no? Y el dólar abunda. Algo que abunda hace caer el precio, ¿no? El tipo de cambio bajaría. Y eso haría que el sol se aprecie, ¿no? Apreciación del sol, ¿no? Avión. 3 y 4, tenemos 3 y 4. El dólar se apreció. Si el dólar se aprecia, el dólar se encarece, ¿sí o no? El tipo de cambio subió 4. Ventaja competitiva. ¿Quién desarrolla ventaja competitiva? Samsung y Coca-Cola, que está trabajando para desarrollar nuevos modelos de negocio, ¿no? 1 y 3. 5 y 6. China, ¿qué nos compró? Dice. Cobre, plomo, harina de pescado. Productos tradicionales, ¿sí o no? Casa. 6. Se utiliza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones que establecen los participantes en el intercambio. ¿Qué utiliza divisa? El comercio mundial. Casa. 7 y 8.
Claro. Liquidez internacional. ¿Quién me brinda ese tipo de liquidez internacional? Las reservas internacionales, ¿no? Eh, y esta pregunta te vino, creo, ¿no? Valor agregado. ¿Qué te dice? Hay que tener un valor diferencial, la ventaja competitiva, ¿no? La exportación crece, podríamos tener un superávit en la balanza comercial, ¿no? Pero, muy bien. Ahora, bien es sabido que el tipo de cambio en Perú es de flotación sucia o administrado. El Banco Central interviene comprando y vendiendo dólares. Si el tipo de cambio está a la baja, claro, el Banco Central va a comprar. Si está al alza, va a vender. Y para evitar fuertes fluctuaciones, ¿no? Del tipo de cambio, ¿no? Dedo. Y si yo soy trabajador de Gamarra, exporto ropa, pero importo la tela, tengo derecho a un drawback, ¿no? Porque primero importo el insumo y luego le doy un valor agregado. Primero importo el insumo, le doy un valor agregado y luego lo exporto. Entonces, cuando yo importo, pago aranceles y tienen derecho, yo tengo un derecho a que me entreguen un poquito de ese exportado, un porcentaje máximo 5%, ¿no? Drawback, 10 avión. Bien, jóvenes, con 10 aviones estaríamos terminando la clase, ¿no? ¿Ya? Nos hemos extendido un poquito, pero valió la pena. Cuídense, un abrazo a todos, nos vemos la siguiente semana. Bye, bye, jóvenes. Buenos días. Arrópense. Ahí subo material adicional, ya en esta semana, fíjense en su carpeta, material adicional sobre los temas que estamos desarrollando. Cuídense, cuídense. Nos vemos.